Vaya usted a Marcos capítulo 10, versículo 46 al 52. Sabe que la gente se puede dar la oportunidad de salir a pasearse, pero el pastor no puede salir. Y no me quejo, no me quejo, al contrario. Gracias a Dios que podemos hacer las cosas bajo la dirección del Señor. ¿Ya tiene la porción bíblica ahí, hermano? Marcos 10, 46 al 52. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó, él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego, diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Y respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Padre, gracias, Señor, por la palabra. Hoy te pido una rica bendición en esta noche, Señor amado, y que en esta palabra tú seas bendiciendo nuestras vidas. Dame la gracia, dame la sabiduría. No me voy a cansar de pedir ello, Padre, porque yo dependo de ti, Señor, el 100% en todas las cosas, Señor. Y te ruego en esta noche, Padre mío, que tú seas derramando bendición en cada cual, Señor, y que el pueblo que ha venido a escuchar palabra, que tú lo bendigas, Señor, por medio de la palabra, Señor. Señor, cuántos de ellos quizás hayan llegado en esta noche con una necesidad fuerte en su vida, Señor, y permite, Padre, que la palabra le traiga el consejo y que le pueda dar el ánimo, Señor, y la esperanza, Señor, en ti, de que las cosas en tus manos, Padre, serán diferentes, Padre mío, porque sabemos que cuando clamamos a ti, Señor, tú te encargas, Padre mío, de escuchar la petición, y según lo que tú ves que es mejor para nosotros, tú obras a tu manera. Así que te ruego en esta noche, Padre, que se haga tu voluntad también en la predicación y en aquello que mis hermanos están pidiendo, Padre, en el nombre bendito de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos de ustedes creen que Dios sana? Mire, le digo esto porque probablemente en estas fechas haya mucha gente que ya no cree que el Señor sana. Pero déjeme decirle, el Señor salva, el Señor sana y el Señor viene. Y ninguna de estas cosas puede decir el hombre que Jesús no lo puede hacer o que el Señor no lo puede hacer. Esto lo puede hacer porque Él tiene poder para hacerlo. Antes de tomar asiento salió un hermano o una hermana y luego toma su asiento. Espero, hermano, de que haya aprovechado el día de ayer su reunión en casa. ¿Cuántos disfrutaron su reunión en casa el día de anoche? Es algo especial, hermanos, porque pues es una cena familiar, ¿verdad? Y qué bueno que lo pudo disfrutar y que Dios siga bendiciendo sus vidas, hermano. Amén. El tema esta noche, hermanos, es cómo obtener ayuda del Señor. Porque sabe una cosa, que el Señor ayuda. Y vuelvo a mencionar, el Señor tiene poder. A veces el hombre quiere limitar el poder de Dios, pero le voy a decir una cosa: a Dios nadie lo puede limitar. El que haya personas que creen de una forma, ese es su problema. Puede haber gente que pueda decir que aquello que Dios hizo se lo dio únicamente a los apóstoles, hermanos, y pues ya se pasó ese tiempo, hermano. Pues déjeme decirle, pero el Señor no ha pasado, Él sigue siendo el mismo. Él puede hacer cosas grandes. Amén. Este es un cuadro, hermanos, del hombre o del ser humano que necesitaba ayuda, hermanos. Una ayuda, o sea, él estaba muy desesperado. Ahora, al leer la historia,
de lo que hemos leído aquí en la palabra, no queda dudas de que la ceguera del hombre, hermanos, es un cuadro de la ceguera, de la oscuridad y de la necesidad de un mundo, hermanos, que gime en medio de la desesperación por recibir ayuda. Y espero que esto que estoy mencionando, hermano, podamos captar, hermano, porque hay gente que en medio de la necesidad, en lugar de acercarse a Dios, quiere arreglar los problemas a su manera. Y déjeme decirle, los problemas no se arreglan a nuestra manera, se arreglan a la manera de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Acudir a Él. Él dice en la palabra: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y dificultosas que tú no conoces. Esto es lo que la Biblia a mí me enseña. Entonces, la necesidad, hermanos, puede ser, hermanos, física. La necesidad puede ser una necesidad mental, puede ser una necesidad emocional, necesidad espiritual, puede ser, hermanos, alguna desesperante también soledad en la vida, porque en la vida del ser humano también hay soledad. Puede ser también, hermanos, la razón por algún trágico pecado que haya en alguna persona. Vivimos en un mundo, hermanos, desesperado, en un mundo lleno también de gente desesperada. Sabe que muchos sufren el vacío, muchos sufren, hermanos, ese vacío interior, y el único que puede llenar ese vacío es el Señor, hermanos. Otros sufren por causa de las enfermedades, otros sufren por causa de la muerte de algún ser querido, otros sufren por accidentes también, sufren por problemas también que hay en la vida. Porque yo le puedo preguntar esta noche: ¿quién de ustedes no tiene problemas? Y déjeme decirle, todo mundo tenemos problemas. Es la verdad, hermanos. Todo mundo tenemos problemas. La gente tiene conflictos, dificultades, pobrezas, hambre, falta de propósito, carencia de sentido y significado, falta de esperanza y falta de medios, que gime, hermanos, con una desesperación en su vida por recibir ayuda del Señor. Así que, hermano, la necesidad puede ser física, mental, emocional o espiritual. Puede ser una desesperante necesidad o algún pecado, hermanos, como mencioné al principio, algún pecado trágico que agobia el alma del ser humano. Puede ser cualquiera de estas cosas que acabo de mencionar, sea lo que fuera, hermanos. Este pasaje nos muestra la manera para poder obtener ayuda de parte de Dios. Le estoy mencionando lo que la palabra de Dios dice, porque la verdad, hermanos, no podemos dejarnos guiar por sentimientos de hombres o por ideas de hombres cómo allegarnos a Dios, pero la Biblia nos enseña cómo acercarnos al Señor. Amén. Entonces, hermanos, voy a tocar algunos puntos en esta noche. Ojalá y pueda cubrirlos todos. Son varios puntos. Traigo 6 puntos, hermanos. Quizá diga, hermano, ahí cuando vaya a la mitad me avise y nos vamos y mañana le llamamos si los terminó, ¿verdad? El primer punto, hermanos, Jesús en Jericó. Ahora, basado en el versículo 46 dice la palabra. Yo no sé si usted ha observado que cada punto que se saca viene de la palabra, no es una idea vaga que venga en el predicador y querer meter aquel punto. No se trata de esto. Mire lo que dice la Biblia. Observe el versículo 46. Entonces llegaron a Jericó, y cuando salía de Jericó con sus discípulos una gran multitud, un mendigo ciego llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. La pregunta sería: ¿cómo se llamaba el ciego? Y la verdad le voy a decir, no es el nombre de él. La palabra Bartimeo quiere decir hijo de Timeo, hijo de Timeo. No menciona el nombre. Ahora, pero permítame decirle, no es tanto eso lo que importe. Aquí lo que interesa, cómo viene este ciego, este necesitado en búsqueda del Señor. Observemos estos detalles. Ahora, los discípulos, hermanos, y la multitud que venían con Jesús, y cuando hablo de la multitud, era un tiempo de Pascua.
Y ello significaba, hermanos, que miles de peregrinos estaban en camino, hermanos, a Jerusalén. Los peregrinos, hermanos, atravesaban el centro de Jericó para llegar a Jerusalén. Cuando hablamos de Jericó, hermanos, en los tiempos de Jesús, Jericó era una de las ciudades más importantes de Palestina, una de las principales rutas, hermanos, comerciales que atravesaba la ciudad de norte a sur. La ciudad, hermanos, se encontraba a solamente 17 millas de Jerusalén y se cree que sea la ciudad más antigua del mundo, Jericó. Ahora, no hay contradicción, hermanos, entre lo que dice aquí al salir de Jericó. No hay contradicción a lo que dice Lucas, porque Lucas menciona otra cosa en Lucas 18:35 respecto al mismo, y dice acercándose Jesús a Jericó. Como parece ser como que aquí hay una contradicción. Bueno, ¿iba saliendo o iba acercándose? ¿Verdad que sí? Pero aquí está el punto. Sucede que había dos Jericós: la ciudad vieja y la ciudad nueva. Yo no sé cuántos de ustedes vienen de lugares, hermano, donde se levantó la ciudad donde usted viene y se le puso un nombre. Luego pasa el tiempo y alguien por ahí levanta otra ciudad enseguida y le ponen el mismo. Puede ser, por decir así, el pueblo viejo o el pueblo nuevo. Entonces, esto es lo que estaba sucediendo. Entonces la Biblia no se contradice en donde dice que iba saliendo aquí en Marcos y Lucas dice que iba acercándose. Entonces la razón era porque había dos ciudades que llevaban el mismo nombre, la ciudad vieja y la ciudad nueva. Así que separados entre sí, hermanos, de manera que probablemente este milagro tuvo lugar entre ambas ciudades, donde estaba allí aquel ciego que estaba esperando ayuda de parte de Dios. Aquí la Biblia menciona a un ciego mendigando, o sea, pidiendo. Bartimeo, hijo de Timeo. Y la palabra, lo vuelvo a mencionar, bar quiere decir hijo, entonces hijo de Timeo. Ahora, una vez más Marcos traduce para cada uno de aquellos que leemos la palabra, ya que Bartimeo que dice significa en arameo hijo de Timeo. Esta es la palabra en arameo. Ahora, el ciego lo sabía. Y también lo sabía que los religiosos, hermanos, son más sensibles a las necesidades, escuche bien, de las gentes indefensas. Esto sabía que el hombre que se encontraba necesitado, así que hermano, estaba en un lugar donde él sabía exactamente que allí iba a pasar gente que le iba a poder ayudar. Aquella persona, hermanos, sabía a quién acudir, dónde mendigar para su sustento. Ahora, también es posible, hermanos, que el hijo de Timeo hubiera escuchado que Jesús estaba en Jericó. Es la posibilidad, por la razón por la cual este hombre se acerca a aquella área. En Lucas capítulo 18, versículo 36 al 37, la Biblia dice así: al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Ahora, cualquiera que fuese el caso en respecto a esto, hermanos, el hijo de Timeo, estaba él obligado a mendigar, hermanos, para su sustento, a pedir. De modo que él estaba sentado, hermanos, junto al camino, pidiendo. En mi tierra le dicen pidiendo limosna. No sé si en su tierra, hermano, le haya tocado a usted que haya llegado alguien que tocaba la puerta y que le decía: no se lo pido por mí, se lo pido en el nombre de Dios que es sagrado. Y la gente le daba. La gente salía a ayudar a aquella persona indefensa. Gente, en la mayoría de las veces, el que salía a pedir limosna, hermanos, era una persona, hermano, ya fuera una persona ciega, que alguien lo iba guiando, hermanos, agarrado él con un bordón, con un chamaquito juntamente con él. No sé si a usted le tocó ver esto. Este hombre, hermanos, esta persona estaba allí esperando la ayuda. Pero aquí hay algo que quiero mencionarle, que la persona, hermanos, debe ir al lugar donde sabe cómo encontrarse con Jesús.
Usted escuchó, hermano, la introducción de la gente necesitada que hay en el mundo, de las situaciones, los problemas, lo que haya en los hogares. Lo único que tenemos que hacer es ir al lugar apropiado donde esté el Señor, donde pase Jesús, donde la persona, hermanos, debe ir donde puede oír también a Jesús. Puede ir al lugar también, hermanos, donde se predica de Jesús. Porque hay gente que más puede decir, bueno, usted está hablando de Jesús, Jesús ya se fue. Usted dice que tenemos que ir a donde está Jesús. Hay que ir a donde se predica de Jesucristo dentro de una iglesia basado en la palabra de Dios. Ya me escuchó esto, ¿verdad? Y es muy importante esto porque hay gente que no quiere nada con Jesús. Quiere la ayuda, pero no quiere con nada con el ayudador. El que puede ayudar es el Señor, el que puede sacar a la gente de sus situaciones. Vaya, permítame decirlo de esta manera. Hay gente que a veces llega a un estado de locura. El Señor puede sacar a unos locos de aquel lugar y ponerlos, hermano, de una manera libres, que puedan pensar, que puedan razonar de una forma, hermanos, perfectamente bien, hermano. ¿Sabe por qué? Porque el Señor tiene el poder para liberar, hermano, a cualquier tipo de personas. Aunque a veces quizás haya gente que pueda cuestionar cuando hablamos de este punto y que pueda decir, está comprometiendo a Jesús. Permítame decirle, Jesús no se siente comprometido cuando alguien predica la palabra de Dios, hermano. Porque Cristo honra la palabra del Señor, hermano. No, y déjeme decirle algo. Es muy importante que cada sermón que se predique en casa de oración sea un sermón cristocéntrico. Que no se trate únicamente de meter ideas nuestras a la humanidad. No se trata de ello. Porque para venir con ideas, hermano, el mundo está lleno de ideas erróneas. El mundo, hermanos, se está perdiendo por causa de hombres o mujeres que llevan a la gente a un camino equivocado. Tenemos que predicar siempre, hermanos, a un Cristo de poder que perdona pecados, que tiene poder para liberar al alma del pecado. Como mencionábamos el otro día, que puede sacar de las tinieblas y trasladarlo a la luz admirable que es del Señor. Él tiene poder. Pero ¿qué tiene que hacer la persona? Acercarse a un lugar donde se predique la palabra del Señor conforme a la Biblia. Amén. Que esta es la realidad de las cosas, hermanos. Tenemos que ir al lugar donde se hable del Señor. ¿Por qué? Porque si no, la persona se puede perder. Porque si no es Jesús la guía para que nosotros encontremos la vida eterna, está perdido. Porque Jesús es el único que puede dar vida eterna a la humanidad. Amén. Y es que es la verdad. Si yo le hago la pregunta a usted, hermano, ¿cuál es la razón que usted se encuentra aquí en esta noche? Es probable que vaya a haber gente que va a decir que alguien me invitó, pero la mayoría va a decir porque Cristo llegó a mi vida y porque Él cambió y transformó todo completamente. Ahora lo que vivo, lo vivo para el Hijo de Dios, hermano. Que este es el propósito del Señor, hermano. Y hay una cosa, hermanos, que Jesús siempre llegaba al lugar necesitado. Y Jesús nunca rechazó a un pecador. Y hasta la fecha, hermanos, Jesucristo no rechaza a ningún pecador. Amén. Vaya usted a Lucas capítulo 11, versículo 10. ¿Qué dice la palabra allí? Y dice la Biblia, porque todo el que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama se le abrirá. Esta es palabra del Señor. Ahora, ¿cómo obtener ayuda? Punto número 2. Creer los informes acerca de Jesús. Creer los informes acerca de Jesucristo. Versículo 47. Dice la palabra del Señor. Y cuando oyó que era Jesús el Nazareno, comenzó a gritar y a decir: Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Hay algo aquí muy importante cuando habla sobre el punto de hijo de David. Cuando una persona mencionaba que Jesucristo era hijo de David, lo estaba reconociendo como rey.
¿Sí me escuchó? Lo estaba reconociendo como rey. Y claro, que cada uno de los que hemos venido a Cristo lo hemos reconocido también como rey, como hijo de Dios y como el rey de nuestras vidas. El ciego, hermanos, déjeme decirlo de esta manera, la ceguera es símbolo de pecado y que la verdad, hermanos, afecta a toda la naturaleza. ¿Qué hace esto? Y lleva a la pobreza, hermanos, moral y a la pobreza espiritual. Hay gente, hermanos, sinceramente, hermanos, ciegas en el pecado. Nosotros éramos gente que estábamos ciegos en el pecado. Ahora vemos. Ahora vemos. Ahora sabemos a quién seguimos. Usted y yo no estamos siguiendo al hombre. Usted y yo estamos siguiendo a Jesucristo, hermanos. ¿Por qué? Porque hemos creído, hermanos, en los informes acerca de Jesús. No que lo hayamos visto nosotros, pero cuando se nos habló de Jesús, creímos en Jesús y Cristo perdonó nuestros pecados. Amén. Es lo más importante que nos puede haber sucedido a nosotros, hermano. Ahora déjeme decirle algo aquí en esta noche, hermanos. Hay una porción ahí en 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, que dice la palabra del Señor, hermanos, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, cuando Cristo llegó a nuestras vidas, resplandeció también en nuestros corazones, hermano. Ya no vivimos en la oscuridad, ya no tenemos esa ceguera espiritual. Este hombre, hermano, estaba sentado en el camino, junto al camino, y la Biblia dice mendigando, o sea, pidiendo limosna para vivir. Aparentemente, hermanos, un mendigo, hermanos, que nadie cuidaba de él. A lo que miramos en las escrituras, hermanos. Ahora, otra cosa, las dos. Oyendo todo tipo de ruidos, él estaba ciego, pero no estaba sordo. Escuchó estos tipos de ruidos originados, hermanos, por la gente que pasaba. Era un gentío. Así de que, hermano, ¿qué hizo aquí este ciego? El punto 3 aquí, en cuanto a lo que estoy mencionando, el ciego creyó, oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces. Cuando escuchó que el Señor era el que pasaba por allí, las voces que él empezó a dar fue estas: Jesús, hijo de David. En pocas palabras, el rey de los judíos. Y esto es lo que no le agradaba a los judíos, que se le dijese que Jesús era el rey de los judíos. Ahora, Jesús, hijo de David, en el título que se le da aquí a él, hermanos, va implicada la apelación que le hace al confesar que Jesús es Señor. Muestra la fe en su poder al llamarle hijo de David. Así que ven en él al Mesías prometido. Cuando le dicen hijo de David, estaban viendo al Mesías prometido, del que tantas muestras de bondad estaban profetizadas acerca de este Jesús, el hijo, hermano, de David, como dice la palabra. Ahora, Isaías capítulo 61, versículo 1, veamos lo que dice ahí la Biblia respecto a esto, hermanos. Dice la palabra del Señor: el Espíritu del Señor Dios está sobre mí, porque me ha ungido el Señor para traer buenas nuevas a los afligidos. Me ha enviado para vendar a los quebrantados de corazón, para proclamar libertad a los cautivos y liberación a los prisioneros. Este es Jesús, hermano. Y la verdad, hermanos, que cuando llegó Cristo a nuestras vidas nos libertó. Ya no somos más prisioneros del pecado, hermano. La gente puede preguntar cómo hacerle para que haya un cambio en su vida, pero si no es Jesús el centro, para que haya el cambio en la vida no va a haber nada. Lo vuelvo a mencionar.
La gente busca un cambio en su vida, pero muchos de ellos no quieren nada con Jesús. Y si no es Jesús el que pueda llegar para hacer el cambio en la vida, no va a haber nada. Amén. Si alguien le pregunta algún día a usted, hermano, que esté testificando que las cosas cambiaron y que ahora es diferente, dele la gloria a Jesús. No se le olvide decir que Jesús lo cambió. No vaya a decir que usted fue a un lugar o que le dieron, usted tan sabio que viene de familia muy sabia y que se puso a meditar y cómo hacerle para que su hogar cambiara, y que el hogar cambió sin la ayuda de nadie. Hermano, un hogar sin Jesús está en un caos. Un ser humano sin Jesús está en un caos. Y esto es muy importante aclarar esto, hermano, porque mucha gente, hermanos, lo vuelvo a mencionar, no quiere nada con Jesús. Y sabe que a veces me da tristeza, hermano, de que hay gente a veces dentro de las mismas iglesias que no quieren nada con Jesús. Se les ha hablado de la palabra. A gente que se le ha dicho: deja de pecar, apártate del mal, no practiques el pecado, porque el pecado te va a arrastrar y te va a llevar al infierno. Y la gente cree que no va a pasar nada, que no hay problema, que nadie lo está viendo, que al fin y al cabo Dios perdona siempre. Sí, Dios perdona, pero tenemos que apartarnos del pecado. Amén. Aquí hay un punto que quiero mencionar. La persona tiene que creer en los informes de Jesús. La persona tiene que creer en el testimonio acerca de Jesucristo, hermanos. Así que todo cuanto al ciego, hermanos, el hijo de Timeo, que llegó a tener, lo único que llegó a hacer fue escuchar. Y fue lo que lo animó a él, hermanos, a creer los informes acerca de Jesús. Nunca había visto a Jesús él, no lo había visto. Lo oyó que pasaba por ahí. Él solamente conocía el testimonio que la gente compartía. Era todo lo que él sabía. Y déjeme decir, hermano, es muy importante su testimonio. Lo vuelvo a mencionar, es muy importante su testimonio. Porque hay gente, hermano, que no le interesa guardar buen testimonio. Lamentablemente también hay mucha gente que da mal testimonio, y por esta razón mucha gente no viene a los pies de Jesús. Nuestro testimonio cuenta. Hay gente, lo creo o no, que lo está observando para ver si usted está caminando bien en las cosas del Señor, y para ver si usted tiene buen testimonio. Y si ven buen testimonio, ellos vienen a los pies de Jesús. ¿Quién de ustedes llegó algún día a los pies de Cristo por el testimonio de alguien más? No nos encuentran aquí, ¿verdad? Digo, los que llegaron de esa forma. Usted llegó por escuchar la palabra. Usted llegó porque el Señor cambió su vida. Usted llegó quizá porque el Señor hizo algo especial en usted. Pero hay gente que ha venido, hermano, a los pies de Cristo por el testimonio de una persona. Se cuenta en cierta ocasión, hermano. Un pastor, hermano, ese día dijo: hoy vamos a dedicar tiempo para la gente que quiera testificar cómo llegó a los pies de Jesús. Y empezó la gente a testificar. Luego se levanta una hermana, le dice: ¿cómo llegó usted a los pies de Jesucristo? Y cada quien estaba mencionando que habían llegado a los pies de Jesús porque una cierta persona les predicó, daban el nombre de la persona, porque el hermano del pastor me predicó, o por el hijo de los diáconos me llevó la palabra, o X. Cada quien daba un testimonio. Y se levanta aquella mujer y dice: pues permítame decirle que yo vine a los pies de Jesucristo por un toro. Y se queda aquella gente pensando: ¿cómo que un toro le va a evangelizar a esta mujer? Sí, dijo: por la razón que yo estoy aquí en la iglesia fue que un toro fue el que me trajo aquí a la iglesia. Dijo: yo vivía aquí enseguida de la iglesia, yo les escuchaba a ustedes predicar siempre aquí. Inclusive dijo, hice un agujerito allí para escuchar lo que ustedes predicaban. Dijo, pero un día, dijo, yo no quería nada con el Señor, pero un día fui a la tienda. Y de regreso en la tienda, de esos lugares que usted va a pie, no trae un coche para que lo lleven, nada de eso. Dice, y que en la calle me sale un toro bravo.
Dijo, y cuando el toro comienza a seguirme, yo comienzo a correr. Dijo, la puerta de mi casa estaba cerrada. Yo sabía que no tenía el tiempo de llegar a abrir la puerta de mi casa. Y en el camino yo venía diciendo, Señor, si la puerta de la iglesia está abierta, Señor, te prometo que te entrego mi vida, le voy a servir a Cristo. Pues ya había oído ella hablar de la palabra. Oiga, llega a su casa, la puerta cerrada, llega a la de la iglesia, la puerta abierta y se mete a la iglesia, hermano. Y el toro pasa de paso. Dijo, y ese día decidí pasar aquí al altar y le di mi vida a Cristo. Dijo, por eso hoy le sirvo al Señor. Son cosas ciertas, hermano. Puede haber gente que por alguna enfermedad también que llegó a tener en su vida y que el Señor lo sanó, vino a los pies de Cristo. Puede haber gente por algo que Dios hizo de una forma distinta, hermano, pero que vino a Cristo porque el testimonio o lo que Dios hace, hermano, cambia las vidas de las personas y luego hay agradecimiento de la persona y dice, le voy a servir a Cristo con todo mi corazón. Hoy le voy a preguntar, ¿por qué está usted aquí en la iglesia, hermano? ¿Quién lo evangelizó? ¿Quién le habló de Cristo? ¿Cómo llegó? ¿Cómo venimos? Gloria al Señor, hermano. Me da gusto de eso. Por el testimonio. Ay, Padre, más vale que demos un buen testimonio, hermanos. Y es que es interesante, hermano, de que siempre demos un buen testimonio. ¿Cómo llegó usted a los pies de Cristo, hermano? Lo evangelizaron. Usted vino por el evangelio, porque alguien le habló. ¿Cómo vino usted a los pies de Cristo, hermano Rodolfo? Por el evangelio. Y es que esto es lo que se trata, hermano. Sinceramente, lo que se trata es de que vengamos a Jesús por su bendita palabra. Y Él tiene el poder para limpiar y transformar la vida de los seres humanos, hermano. Bendito sea el nombre de Jesucristo, que lo que el hombre no puede hacer, Él lo puede hacer, hermano. Juan capítulo 5, versículo 24. Dice la palabra, de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto dice la palabra. Creámosle a la palabra. Nuevamente el punto, ¿cómo obtener ayuda del Señor? Número 3, el reconocer la necesidad personal en nuestras vidas. No vuelvo a mencionar, el reconocer la necesidad personal en nuestras vidas. Reconocer que necesitamos a alguien más poderoso que nosotros, que nos pueda sacar del lodo o del lago o del lodo cenagoso en que nos encontremos nosotros, hermano. Alguien más poderoso. ¿Y quién es ese poderoso? Jesús. La Biblia menciona aquí en el versículo 47, al final dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Él era el que estaba pidiendo ayuda. El ciego, hermanos, reconoció su necesidad y la confesó públicamente. Lo confesó públicamente. Ahora, él no se allegó a Jesús secretamente. Otras personas probablemente lo hicieron, pero él no. Él vino públicamente al Señor. O quizás no llegó como otros sin hacer algún ruido. No, él llegó gritando. Él llegó clamando. Él pidió ayuda en público a voz en cuello. De tal manera que muchos lo oían gritar y decían, cállalo. O hay que callarlo a este porque está haciendo mucho ruido. Él clamó, hermanos, al hijo de David. O sea, él clamó a Jesús. El ciego, hermanos, se acercó a Jesús. Y lo voy a poner de esta manera como, número 1, como su única esperanza. Número 2, como su salvador. Número 3, como su libertador. Número 4, su libertad. Usó el conocimiento que él tenía y clamó a Jesús.
Y la verdad es todo lo que tenemos que hacer nosotros como humanos, hermano, clamar a Jesús, porque Jesús tiene toda la autoridad para perdonar todo pecado. Él es el que tiene el poder, hermanos. La Biblia dice en Jeremías capítulo 33, versículo 3: clama a mí y yo te responderé y te revelaré cosas grandes e inaccesibles que tú no conoces. Pudiera decirle, hermano, ¿cuál es su problema? Que Jesús no puede hacer algo por usted. ¿Cuál es el problema del ser humano que Dios no puede hacer algo por él? Lo único que tenemos que hacer es clamar. Él sabrá cómo, Él sabrá cuándo y Él sabrá dónde. Él sabe cómo hacerle. Lo que tenemos que hacer es saber clamar a Dios. Amén. ¿Sabe? Hay gente, hermano, en problemas graves hoy en día, que en lugar de clamar a Dios, buscan al mejor consejero del mundo, aunque no sea cristiano. Buscan a alguien que les pueda dar un método que seguir para tener cambios en la vida. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo lo tiene que hacer? ¿Cuándo lo tiene que hacer? Permítame decirle, ahora, no estoy diciendo que sea malo el consejo de alguien, que sea un consejo positivo, que sea un consejo bueno, pero no hay mejor consejo que la palabra del Señor, porque nos indica exactamente qué tenemos que hacer. Y le voy a decir una cosa, el problema más grave de la humanidad es que no tiene a Dios en sus vidas. O el que lo llegó a tener, lo llegó a sacar de su vida. Y ese es el problema grande. Lo más triste es que el ser humano saque a Dios de su vida. Hermano, hay de las personas que dice la palabra del Señor, hermanos, que dejaron la fuente de agua viva para cavar cisternas rotas para sí. Hay de ellos, hermano. Y sabe una cosa, hermano, no hay cosa más terrible para el ser humano que caminar sin Dios aquí en la vida. Aquel que tiene a Dios, hermano, aunque podamos decirlo de esta forma, económicamente, aunque no tenga nada, pero tiene a Dios, permítame decirlo de esta forma, tiene todo. Él sabrá cómo le va a hacer, hermano, para que usted y yo salgamos adelante. Él sabrá cómo va a obrar para hacer las cosas a su manera y a favor del que clama al Señor. Él sabrá cómo hacerle. Tenemos que entender una cosa: no limitemos a Dios. Suéltele su problema a Dios. Él sabrá cómo va a obrar para que usted sea alguien que esté esperando únicamente en Él, y que Dios sea su única esperanza en todas las cosas. Y entender de que sea el Señor el que sea su Salvador. Entender que sea el Señor el que sea su libertador, porque sin el Señor no podemos hacer nada. Podemos hacer muchas cosas en la vida, hermano, pero sin el Señor estamos perdidos. Puede hacer el hombre, hermanos, que tenga la fortuna más grande en este mundo, hablando económicamente, pero si no está Dios ahí en la vida, está perdido juntamente con su fortuna. Porque Dios es el todo, hermanos. Ahora, ninguna persona que viene a Jesús por primera vez, hermanos, tiene un concepto adecuado de Él. No. Ninguna persona entiende a Jesús sino hasta haber, hermanos, sido salvada y haber recibido el Espíritu Santo en su vida y aprender de Cristo en su diario vivir. Porque así estábamos nosotros cuando no teníamos a Cristo, no lo conocíamos a Él, no sabíamos quién era Él. Hermanos, pero ya cuando lo conocimos, hermano, la verdad que aquel cristiano que ama a Jesús no quiere vivir ni un segundo en esta vida sin Jesús en su vida, hermano. Y lo vuelvo a mencionar porque va a haber personas que van a decir: estos cristianos, para ellos Jesús es el todo. Y efectivamente Jesús es el todo. Él es la vida, Él es mi vida, Él es el todo para mí, hermano. En pocas palabras, sin Jesús no somos nada. Nada. ¿Sabe lo que es nada? Nada. Pero aquel que tiene a Jesús, aunque sea el más pobre del mundo, hermano, es feliz y lo tiene todo. Duerme a gusto, duerme tranquilo.
Había un hombre, hermanos, que era un sacerdote y ocupó a un cristiano a trabajar con él. Aquel cristiano se encargaba de hacer todo lo que necesitaba él. Le dio la oportunidad de que él se quedara en casa ahí juntamente con él, en el mismo cuarto donde él dormía. A él lo puso a dormir en el piso y el sacerdote pues en su cama, feliz de la vida. Pero lo que se le hacía extraño era que aquel jovencito cristiano se acostaba a dormir, hermano, y no despertaba en toda la noche. Y él, hermano, toda la noche revolteándose en aquella cama, dándose vuelta para acá y vuelta para allá, vuelta para acá y vuelta para allá, llegó a la conclusión de que para poder vivir tranquilo, dormir tranquilo, se fue a comprar una mejor cama, sacó la cama que tenía y trajo la mejor cama. Llega la noche, se vuelve a acostar aquel hombre. El cristiano aquel dobla rodilla y comienza a orar, y en cuanto acaba de orar, a dormir otra vez de vuelta. Y un día ya desesperado aquel hombre, porque de nada le sirvió la cama. Aquel hombre desesperado le hace la pregunta: y pues, ¿qué haces tú? Que duermes tan tranquilo, feliz de la vida, y lo peor de todo es que duermes en el piso. Yo no he podido dormir a gusto, me fui a comprar la mejor cama y todavía no me puedo dormir. Y esto era lo que le molestaba a aquel hombre. Pero lo que no sabía era que aquel joven, cuando oraba, estaba orando a Dios para que tratara con él, para que lo cambiara su estilo de vida y que le pudiera servir a Cristo, para que encontrara la felicidad que necesitaba en su corazón. Déjeme decir en pocas palabras, hermano, la felicidad no está en tener la casa más grande en el mundo, ni la más costosa, ni tener el mejor carro, y ni la mejor cuenta en el banco. Esa no es la felicidad. La felicidad está en tener a Cristo Jesús en el corazón, en tener la paz para con Dios y saber, hermano, que ahora usted y yo somos hijos de Dios, que si vivimos para Él vivimos, y si morimos para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Esa es la felicidad más grande que pueda haber, hermano. Aquel hombre, hermanos, se estaba volviendo loco, y aquel orando por él, y el otro que no podía dormir, y aquel orando por él. Un día ya cansado de la vida, mirando qué era lo que hacía aquel hombre, que dormía tan tranquilo, cuál es la diferencia entre él y yo. Él pudo entender que lo que aquel cristiano tenía, él no lo tenía. Llegó a la conclusión un día, una noche, de clamar al Señor y decirle: Señor, yo quiero lo que usted tiene. Y aquel empezó a oírlo. Estaba fuera del cuarto ese día, oírlo como estaba clamando. Y comienza a orar: Señor, obra, tócalo, Señor, obra, alcánzalo, Señor, toca su corazón, toca su vida. Llegó el momento, hermano, en que dijo aquel hombre: Señor, yo sé que este tiene a Cristo en su corazón. Hoy yo rindo mi vida a Cristo y acepto a Cristo en mi corazón como mi Salvador personal. Cuando aquel hombre lo logra hacer, aquel joven, hermano, abre la puerta de repente y llega y le dice: sabía que un día lo ibas a hacer, he estado orando por ti, y gloria a Dios que le abriste su corazón al Señor. Hermano, aquel hombre lo llegó a testificar que gracias a Cristo, Cristo cambió su vida, y que trajo la esperanza a su corazón, y que lo que él necesitaba lo tenía solamente a los pies de Cristo Jesús, hermano. Bendito sea el nombre de Jesús, hermano. Y la verdad es todo lo que necesitamos en nuestras vidas: a Cristo Jesús, hermano. A nadie más que a Cristo Jesús para la salvación del alma. Amén. Aquí, hermanos, encuentro otra cosa. Este hombre clamó por misericordia, por ninguna otra cosa. Él lo único que pidió fue misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, este hombre era ciego. Este hombre era un mendigo. Sin embargo, no clamó por riquezas, hermano, porque esto era lo que él buscaba antes. Él no pidió riquezas. Él no pidió algo mejor, no. Él no pidió techo. Él no pidió ropa, hermano.
Él no le pidió comida al Señor. Clamó por su necesidad que él tenía. La necesidad más básica de su vida, hermanos, fue misericordia. Y la verdad es todo lo que necesitamos nosotros, la misericordia del Señor en nuestras vidas. Y déjeme decirle, la Biblia dice que nueva es su misericordia cada mañana, hermanos. Y usted y yo gozamos de esa misericordia. Este hombre acude a Jesús, hermanos, porque la miseria es el objeto y la ocasión de la misericordia también. Cuando un hombre o una mujer se encuentra en la miseria, es el tiempo de clamar a Él. Amén, hermano. Vaya usted, hermano, ahí a Lamentaciones capítulo 3, versículo 22 al 23. Dice la palabra: y el amor del Señor nunca se acaba. Sus misericordias jamás terminan. Grande es tu fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. ¿Sí escuchó la palabra? Sus misericordias son nuevas cada mañana. El punto número 4, ¿cómo obtener ayuda del Señor o de Jesús? Persistir siguiendo a Jesús. Versículo 48, y muchos lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más. Querían callarlo, entre más lo querían callar, él más gritaba: Hijo de David, ten misericordia de mí. Eso es lo que él pedía. O sea, la persistencia de este hombre ciego, hermano. Él clamaba mucho más. Y la perseverancia, hermano, siempre es la respuesta de la desesperada necesidad. Mucha gente, hermano, dice: es que Dios no me oye. Hermano, permítame decirle, tenemos que saber perseverar y esperar en Él, porque Él tiene cosas grandes para aquellos que le buscan, hermano. Aquí hay una oración perseverante y hay también una fe perseverante. Yo quiero que observe esto. Muchos lo reprendían, pero nadie lo detuvo. Lo vuelvo a mencionar, muchos lo reprendían, pero nadie lo pudo detener. Él seguía gritando más todavía, tenía necesidad de Jesús. Mateo 7, versículo 8. Dice la palabra: mas todo el que pide recibe, todo el que busca encuentra, y todo el que llama se le abrirá la puerta. Esto es lo que me enseña a mí la palabra. Jeremías 29, versículo 13. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Es todo lo que tiene que hacer la humanidad: buscar al Señor. ¿Cómo obtener ayuda del Señor? Esperar. El número 5, esperar ansiosamente la ayuda de Jesús. Basado en el versículo 49, el versículo 50. Dice la Biblia: y Jesús se detuvo y dijo: llamadle. Y llamaron al ciego diciéndole: anímate, levántate, que te llama. Y arrojando su manto, se levantó de un salto y fue a Jesús. Estaría ciego, pero no estaba cojo. Vino al Señor, se acercó al Señor. Aquí hay dos acciones muy significativas, hermano. La número 1, Jesús se detuvo. Al escuchar el clamor, Jesús se detuvo. Tan solamente por la necesidad de un hombre que estaba desesperado, sufriendo una incapacidad física. Ahora, menciono esto porque quizás, hermano, la gente que viene a la iglesia en búsqueda del Señor, quizás no sea porque su ceguera esté físicamente ciego, pero puede haber una necesidad grande. Y yo le recomiendo: busque al Señor, que nada lo detenga. Clame, búsquelo al Señor. Amén. No interesa la necesidad, busquemos al Señor. Este hombre más perseveraba pidiendo, perseveraba clamando al Señor. Vea usted Juan 6:37, como dice ahí la Biblia: todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí de ningún modo lo echaré fuera. Le mencioné al principio
de que Jesús nunca rechaza a nadie. Jesús nunca echa afuera a nadie. A nadie. El que lo viene buscando, hermano, lo encuentra. Otra cosa aquí que mencioné, las acciones significativas. Lo número 2, los desesperados tienen que insistir, aún en vista de la oposición que tenga. Y esto, hermano, me lleva a pensar en tanta gente que ha cruzado por las iglesias, hermano, que viene nomás una vez y se va. Jamás vuelve, porque encontró oposición, o porque alguien no le dio la bienvenida, o porque al pastor se le pasó y no mencionó el nombre de él cuando lo mandaron acá. Usted sabe que hay gente, hermanos, que a veces se enoja, hermano, porque cuando manda un recado o alguna petición para orar por él, por X razones, hermano, cuando no llega la petición a tiempo allá, hermano, no nos la pueden mandar rápido a nosotros. Luego se enojan y van con los pobres que mandaron la petición y le dicen: ya no vuelvo a venir a la iglesia porque ustedes no atiendan a la gente. Permítame decirle que no sea la razón, hermano, para alejarnos de Dios. Que aunque se enfrente con mucha oposición, venga, busque al Señor. Aunque venga lo que venga en la vida, hermano, acérquese a Dios. Hay gente que va a decir: es que, hermano, usted no sabe cómo el diablo ha venido trapeando conmigo, o X, o puntos, hermano, que saca excusas para poner y decir: por esto no voy a la iglesia. ¿Sabe que la mayoría de los cristianos que no vienen a la iglesia no vienen porque no quieren? Me puede sacar miles de excusas. La realidad es la realidad. Una cosa, hermanos, que en alguna ocasión, si hay algún problema, entendemos que en el camino se le ponchó una llanta, hermano, y que ya no pudo venir, lo entendemos. Pero el siguiente servicio otra vez se le poncha la llanta. Hay gente, hermano, que saca la misma excusa. La misma es la misma siempre. O gente que dice: no voy a la iglesia porque no tengo en qué moverme, no tengo coche para ir a la iglesia. Pero cuando tiene que ir a comprar comida a la iglesia, a la tienda, ¿cómo le hace para ir a la tienda? Cuando tiene que ir a trabajar, ¿cómo le hace para ir a trabajar? ¿Sí me expliqué? No hay excusa. Ahora se entiende el hombre que trabaja, hermano, en la noche, se entiende. Es imposible sacarlo del trabajo y se viene, porque si no usted está condenado. Tampoco, no hay que ser tan extremistas en esa área. Hay que orar por él para que Dios lo bendiga, hermano. Ya llegará el tiempo que Dios le dará un buen trabajo, mejor que el que tiene, para que pueda venir a buscar a Dios en los servicios. Pero no lo condenemos. Pero aquel que puede y que no quiere, tiene grave problema. No es Jesús el que reina en la vida, no es Jesús la prioridad. Me voy a atrever a preguntarle, hermano, ¿en cuántos de ustedes Jesús es su prioridad? Que usted puede decir: Él es mi todo, y sin Él yo no puedo vivir, y es la realidad. Ya el cristiano, hermano, que conoció a Jesús, no es fácil apartarse de Él, y menos cuando viene, hermano, a la iglesia y que lo alimenta el Señor a través de la palabra. Porque es muy importante, hermano, que la iglesia se alimente a través de la palabra. ¿Sabe que uno como pastor, hermano, yo como pastor, me preocupo por la iglesia? Me preocupo para que haya un buen mensaje de parte de Dios a través de la palabra, para que sea alimentado. Porque puede ser, hermano, que pueda haber alguien, hermano, que en lugar de alimentarlos me los corra, hermano. Y de eso no se trata. La iglesia necesita buenos pastos. La iglesia necesita palabra de Dios. La iglesia necesita atención. Porque yo no puedo hacer algo, hermano, que un día diga: hoy no tengo ganas de predicar, hoy me voy a llevar un mensajito ahí nomás para entretenerlos y que Dios los bendiga. No, hermano, usted no va a ser bendecido, hermano. Pero si yo le traigo la palabra de Dios, hermano, Dios va a alimentar su vida, porque su palabra es vida y es espíritu, hermano. Entonces este hombre, hermanos, encuentro de que este hombre, hermanos, nada lo pudo detener.
Aunque hubo oposición de que todos lo querían detener, no lo detuvieron, hermano. Entonces cualquiera que sea el problema, hermano, que no lo detenga para seguir al Señor. Sí, va a haber problemas, sí va a haber. Pero prepárese, hermano, para mantenerse siempre fuerte en la palabra de Dios, hermano, que ninguna oposición lo detenga. Entonces la persona, hermanos, que realmente quiere recibir algo del Señor, me gustaría que lo apuntara, tiene que perseverar. Tiene que perseverar. Otra de ellas, la persona que realmente quiere recibir algo del Señor, hermanos, debe de luchar contra todos los obstáculos hasta que el Señor responda. ¿Sí se escuchó? Que le suban al volumen. Bueno, la multitud trató de impedirle a que llegara al Señor. Trató de detenerlo. Pero él no se detuvo. Clamó aún más todavía, hermano. Nada lo podía detener. Él estaba decidido a acercarse al Señor. Él estaba decidido a pedir la misericordia del Señor, hermanos. ¿Por qué? Porque él estaba desesperado, hermanos. Quizás nunca más iba a tener otra oportunidad. En pocas palabras, esa era su oportunidad. O algunos pudieran llamarlo, como luego a veces la gente lo llama de diferente manera, que dice, esta fue mi oportunidad, o esta fue mi suerte, o es la suerte. Permítame decirle, lo que sí sé es que Dios es Dios de oportunidades. Otros puedan decir, es que ese era el destino. No, permítame decirle, es que estos son los propósitos de Dios, hermano. El hombre que busca al Señor lo encuentra, hermano. Otra cosa, este hombre combatió, hermano, resistió a la multitud y clamó a voz en cuello: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, hermano, los necesitados, los desesperados, tienen que ubicarse cerca de Cristo. Lo vuelvo a mencionar, los necesitados y la gente desesperada tienen que ubicarse cerca de Cristo, hermano. Tienen que ir a sentarse donde saben que podrán oír de Cristo. ¿Y dónde es donde va a ir a sentarse? En la iglesia, hermano. Donde se hable del Señor, hermano. No que aquí estemos condenando al mundo y medio, o hermano, como lo decíamos, sacándole la garra a los demás, hermano, y metiéndole mal corazón para su suegra, metiéndole mal corazón para el yerno, para la nuera. No, ese no es el punto. Tiene que ser palabra de Dios, hermano. Tiene que venir a sentarse, a escuchar la palabra de Dios. Los necesitados y los desesperados, hermanos, pueden tener una gran esperanza, pero hay una condición. Tienen que estar donde puedan oír de Cristo, hermanos. Si este ciego que menciona la Escritura hubiese estado en otra parte en ese momento, no hubiese tenido la oportunidad de ver a Cristo, de oír de Cristo y de conocer a Cristo, hermanos. Es la realidad, hermano. Yo no le puedo presentar algo diferente que no sea Cristo. Cristo es la clave de la bendición del ser necesitado en esta vida, hermanos. Amén. El hombre aquel, hermanos, arrojó a un lado su manto. Ya estoy terminando, hermanos, para aquellas personas que quizá ya esté cansada esta noche. Aquella persona tuvo que arrojar su manto a un lado. Echó de sí, hermanos, todos los impedimentos que tenía para poderse llegar al Señor. Escuche bien. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido impedimentos para poderse llegar al Señor. Yo no sé cuántos de ustedes hayan tenido obstáculos para poderlo seguir de cerca, hermano. No sé. Pero aquí hay una gran diferencia entre muchos hermanos que no pueden dejar lo que les estorba para llegarse al Señor. ¿Sabe qué? Hoy en día hay mucha gente con muchos impedimentos que no pueden dejar, lo vuelvo a mencionar, lo que les estorba para llegarse al Señor. Este hombre tuvo que desalojar lo que le impedía para llegarse al Señor. ¿Qué hizo aquel hombre?
arrojó a un lado su manto. Aquí está un ejemplo, hermanos, de aquel joven rico que él tuvo impedimentos para seguir al Señor. ¿Saben qué fue? Las riquezas. La riqueza no quiso despojarse de ellas. Y no que Jesús le dijera: véndelas todas y quédate bien pobrecillo allí, porque entre más pobre puedo meterte al reino de los cielos. No. Le pidió, hermanos, que vendiera sus posesiones y que ayudara a los pobres. La capa, hermanos, era tan importante para este hombre ciego, hermanos, como las fincas y las casas para aquel hombre rico. Lo vuelvo a mencionar. La capa era tan importante para aquel hombre ciego como las fincas y las casas que tenía aquel joven rico. Pero no dudó en aquel momento, hermanos, en abandonarla, con tal de llegar más a prisa a los pies del Señor. Era todo lo que tenía aquel hombre ciego, su capa. La capa se usaba para dormir también en las noches. Es lo que él tenía para cubrirse. Esa era su posesión. Y él se desalojó, la echó a un lado para acercarse a Jesús. Y espero, hermanos, que pueda captar este mensaje. Yo no sé qué es lo que estorba en la vida de alguna de las personas para llegarse más a Dios. ¿Qué cosas le están impidiendo para acercarse al Señor? Ahora, ante esta invitación, hermanos, el ciego arrojó de sí su manto y dio un salto, como dice la Escritura, y se fue a Jesús, sin interesarle aquel manto. No. Así que, hermanos, o si el mundo pudiera, hermanos, entender ese llamado de Jesús, otra cosa fuera. También nosotros, hermanos, hemos de despojarnos de ese manto, de nuestra autosuficiencia también. Hay una porción en Hebreos 12:1 que dice: de todo peso del pecado que nos asedia, para poder ir nosotros, hermanos, en seguimiento de Jesús. El último punto sería el 5, hermanos: pedir con precisión. Pero el tiempo ha pasado y lo entiendo. Está cansado. Lo entiendo porque soy ser humano también. Y no le voy a decir, como luego a veces dice la gente: lo que pasa es que no pone atención, y es que lo que pasa es que el enemigo lo está ahí. No, lo está durmiendo. No, es que no durmió a gusto anoche. Hay que ser conscientes. No hay que condenar a la gente. A veces la gente se duerme porque el predicador la está durmiendo. Pero le voy a decir algo, hermano. Aquí voy a terminar, porque hasta me faltan, creo que 2 puntos. Pero aquí termino esta noche. ¿Qué es lo que nos estorba en la vida? No me vaya a decir que es su esposa o su esposo, porque no se la voy a creer. No me vaya a decir. No. Porque en ninguna parte de la Biblia me menciona que usted tenga que abandonar a su esposo para poder venir a servirle al Señor. No. En ninguna parte de la Biblia me dice que usted tenga que dejar a su esposa para poder venir a servirle a Cristo. No. Usted la escogió, usted se aguanta. Usted lo escogió, usted se aguanta también. Ahora, ¿qué hay que hacer? Servirle al Señor. Pero ¿qué obstáculos puede haber que se estén interponiendo para servirle mejor al Señor? Hay mucha gente, hermano, que el obstáculo más grande es el pecado. Lo que está practicando en su diario vivir, lo que está viendo que no tiene que ver, que lo aparta del Señor. Hay muchas cosas que pueden apartar del Señor. Yo le invito esta noche: hagamos una reflexión. ¿Qué hay? Que le estamos dando más prioridad a aquello que al Señor. Que sea el Señor siempre, hermanos, y déjenme decirlo de esta forma, el eje de su vida. Que sea el Señor lo más importante. Que usted pueda llegar al punto de hacer lo que hizo aquel hombre ciego, de arrojar la capa, de tirar lo que le estorbaba, hacer un lado, pegar un salto y llegarse hacia Jesús. Yo le invito esta noche: póngase de pie. Déjeme decirle algo. El Señor está aquí esta noche. Y no se lo quiero decir únicamente porque yo lo sienta, hermano, sino porque su presencia
la promete el Señor estar con aquel que ha venido a los pies de Cristo. Él dice en su palabra que Él está con todos nosotros, o con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pese a los obstáculos que haya habido en la vida, ahí está el Señor. Yo le invito esta noche, hermano, a adorar al Señor en unos momentos. Si puede levantar su mano y darle gracias, porque Cristo se ha convertido en el centro de nuestras vidas. A pesar de lo que haya venido, a pesar de los obstáculos que se han levantado, a pesar del estorbo que hemos experimentado a veces en la vida, pero déjeme decirle, ahí está el Señor para ayudar. Debemos de perseverar y seguir confiando en Dios. Quizás muchos de ustedes en esta noche, hermanos, no tengan la oportunidad de tener un buen trabajo, que tengan las entradas económicas que no son lo suficiente para abastecerse. Permítame decirle, clame a Dios que en su misericordia Él sea obrando y proveyendo según la necesidad que haya en cada cual. Dios tiene cuidado de su iglesia. Dios tiene cuidado de su gente, hermano. Dios tiene cuidado de nosotros, hermano. Padre, gracias en esta noche, bendecimos tu nombre. Hoy te ruego una rica bendición para cada hermano, cada hermana, Padre, que nos hemos dado cita aquí en este lugar. Que la gloria tuya, Señor mío, siga moviéndose en nuestro caminar, en nuestro andar, Padre. Que tu presencia sea lo más importante, que tú seas el centro de nuestra vida, Padre. Hoy te pido, Señor, bendice a cada hermano que entró por esa puerta en esta noche, Padre. Señor, yo no conozco sus necesidades, Padre, pero tú las conoces al pie de la letra, Padre. Y te pido, Señor, obra según su necesidad. Ten misericordia de cada hermano, de cada hermana, Señor. Te lo ruego en esta noche, Padre, y sobre todo en la vida espiritual, Señor, que siempre haya esa fortaleza, Padre, que haya esa palabra, ese alimento espiritual para fortalecer la vida de cada uno, Señor. Señor amado, y que la fe de cada uno de tus hijos aumente, Padre, para seguir los pasos de Jesús en todo tiempo, Padre. En esta noche, gracias por tu bendita palabra, en el nombre bendito de Jesús, Señor. Ahora te pido, Padre, que tú acompañes tu pueblo, que acompañes tu iglesia, que acompañes a cada hermano, cada hermana, Señor, y que según la necesidad que haya en el hogar, Padre, obres por misericordia tuya, en el nombre bendito de Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: que Dios me los bendiga en esta noche.